buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo lunes 4 de noviembre se estrena en la Ópera Comique aquí en París, Hércules enamorado, ópera de Francesco Cavalli, protagonizada por el cantante Nahuel Di Pierro, bajo argentino anclado en París desde hace varios años. Y precisamente, Anclao en París, es el título de su nuevo disco dedicado al tango, que saldrá al mercado el 8 de noviembre. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de revanche cuando dos pobres percantas gambeteaban la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de Ciotario los tirás a la marchanta. Como juega el gato maula con el mísero ratón. Y precisamente para hablarnos de este disco dedicado al tango y de su trabajo hercúleo en la Ópera Comique aquí en París, Nahuel Di Pierro ha sido tan amable de venir una vez más a nuestro programa. Buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes, Jordi. Para mí un honor y un gusto siempre estar con vos acá. No, es un placer que seas reincidente en este programa. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, donde todavía de niño vas a cantar en el coro infantil del Colón de Buenos Aires. ¿Es cierto que en el coro de niños imitabas a los tenores? Cierto, es cierto. Con una voz sí, de niño sí. es muy difícil eso, ¿no? Sí, pero me las ingeniaba. No sé bien cómo hacía, pero me las ingeniaba para imitar el sonido de los tenores y sí, era fanático, sí, de Pavarotti, de Domingo, de Carreras, de toda esa época. Los ¿no? tres que tenores, ¿no? Coincidía con mi generación. Fue un impacto grande, fue el acceso popular que tuvo el concierto, aquel concierto inicial de los tres tenores en las termas de Caracalla en Roma, luego del Mundial del 90. Me acuerdo que mi papá lo grabó por la radio y yo con ese cassette, en aquella época los cassettes, para las nuevas generaciones que no conozcan los cassettes, un objeto así rectangular con dos pequeños orificios que se metía... Una cinta. Y una cinta dentro, sí. ¿Qué tenía ese concierto que llegó tan dentro de muchos corazones? Quizás ese eclecticismo, porque cantaban de todo. Me acuerdo Granada, o canciones populares mexicanas. Sí, yo creo que fue incluso tangos también cantaron. Me parece que fue una apertura que se hizo, aunque fue muy criticada también por el público por ahí un poco más conservador y purista. No se trataba de un evento operístico, sino de un recital lírico que le dio la posibilidad a mucha gente de escuchar al menos una voz, y bueno, qué voces, ¿no? En aquella época, Pavarotti, Domingo, Carreras. Y sobre todo daban la impresión de divertirse, que es la misma impresión que me das cuando te veo cantar, cuando te veo actuar en el teatro. Es importante eso de pasarlo bien cuando uno actúa. Bueno, sí, es esencial y no es fácil tampoco, ¿no? Porque si bien uno es movido por el amor hacia la música, hacia el arte en general, hacia el teatro, en mi caso, la responsabilidad y las ganas de hacerlo bien, siempre te pueden jugar una mala pasada, podés llegar a bloquearte y podés llegarte sobre todo a olvidar de lo más importante, que es lo que estás diciendo vos, que es divertirse, ¿no? Me acuerdo hace años, al principio de mi carrera, me tocó cantar una ópera muy difícil de Víctor Ullmann, el Kaiser de Atlantis, Der Kaiser von Atlantis, en San Pablo, me acuerdo. Y justo antes de que se abriera el telón, el regista, el director de escena, Marcelo Lombardero, un amigo muy querido que le mando un saludo grande, me dio un regalo. Me vio seguramente nervioso, me vio preocupado, me vio tenso y se estaba justo por ir a la platea, pero antes como que volvió sus pasos y me dijo: no te vayas a olvidar de disfrutarlo. Y la verdad que sí, me estaba olvidando del disfrute, me estaba olvidando que estaba ahí en ese escenario para hacer lo que más me gustaba.
más allá de los eventuales errores, o bueno, la voz es algo que es por ahí un poco difícil de prever, uno no sabe qué sonido va a salir hasta que abre la boca. Así que lo mejor me parece siempre es disponerse a disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Eso es lo que les decía Johan Cruyff a sus jugadores en el Barcelona cuando salían a jugar. Salgan y diviértanse. Y es que sí, creo que es la clave, Y como todo tiene un fin en la vida, esa época del coro de niños va a acabar mal. Vas a cambiar la voz y va a ser algo grave para ti, ¿no? No la voz. El problema de cambio de voz. También. Sí, va a ser un momento, sí, porque bueno, yo tenía todas mis energías, todo mi deseo puesto en el canto lírico. Y bueno, en el momento del cambio de la voz me sentí un poco perdido. Coincidía también con el periodo de pasaje a la adolescencia, a los 13, 14 años, 15. Pero fue un momento en el que pude encontrar otras pasiones que también estaban relacionadas con el arte, ¿no? Por ejemplo, fue el teatro, por ahí lo más importante que viví en esos años, en los que comencé a escribir, comencé a tomar clases de actuación, comencé a estar en contacto con el teatro. Y bueno, con otros tipos de música con los que podía por ahí cantar, que era más puntualmente el rock en esa época. Todavía el tango no me animaba, lo sentía como... siempre me gustó el tango, siempre se escuchó tango en mi casa, pero por ahí con mucho respeto, con un poco de distancia también, no me animaba todavía. Quizás esas experiencias te han ayudado, me imagino, en tu carrera como cantante de ópera, ¿no? Seguramente te nutre. A todo intérprete, yo sostengo que cualquier pianista clásico que ignore los grandes pianistas de jazz, como los grandes pianistas de jazz que ignoren a los grandes pianistas clásicos, ¿no? Me parece un Richter, una Martha Argerich, un Barenboim, no sé, un Horowitz. No pueden pasar desapercibidos para un músico, ¿no? Me parece que... Después no quiere decir que todos los cantantes, los intérpretes tengan que tener este interés por pasar al acto, ¿no? Es decir, pasar a querer interpretar otras músicas, porque eso ya requiere un previo trabajo en el estilo, que es lo más importante. Yo creo que normalmente, como cualquiera puede cantar si entrena su instrumento, creo que cualquier intérprete puede pasar a interpretar otro tipo de música, pero claro, hace falta un conocimiento estilístico, pero nada más. Como un cantante de ópera que, por ejemplo, canta barroco, o Rossini, o el bel canto, o el verismo, no se pueden cantar de la misma forma en términos estilísticos nada más. Por supuesto. Hablando de admiraciones, imagino que cuando empiezas a cantar como bajo, las arias de Sarastro, de la flauta mágica, o tantos papeles de bajo te impresionaban, ¿no? ¿Cuáles eran tus cantantes favoritos en aquella época? En aquella época yo estudiaba con Ricardo Yost, que fue un grandísimo barítono argentino, y un gran melómano también. Entonces él me transmitió este gusto y esta curiosidad por los cantantes del pasado. Entonces, sí, en esa época, a partir de los 15 años que recomencé a estudiar el canto lírico, sí, entré en contacto con un montón de cantantes de principio de siglo, que con sus primeras grabaciones, como Tancredi Pallero, Ezio Pinza, todos los grandes bajos. Claro, quería escuchar muchos bajos porque por ahí era la cuerda masculina que menos conocía. Entonces fui a meterme a escuchar estos discos, estos vinilos o estos discos de pasta que tenía él. Y la verdad que tengo que decir que por ahí el bajo que más me marcó, o con el que más me sentía identificado, o por ahí el que más quería imitar, fue un bajo italiano llamado Cesare Siepi. Siepi, famoso. Siepi, para mí era el modelo de cantante, la elegancia del canto, un canto, diría, entre comillas, un sonido muy natural, sin estar demasiado fabricado, una voz timbrada, una elegancia en el canto, una elección del repertorio siempre justa. Sí, fue un cantante que aún hoy admiro muchísimo. Siempre lo pongo, siempre que tengo una función, un concierto, escucho un poco Siepi para que mis cuerdas vibren por simpatía un poco. Esos grandes papeles de bajo, en principio, no los cantan jóvenes cantantes, ¿no? Son gente ya... Sarastro lo hace
un cantante maduro, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Esperas poder cantar Sarastros? Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre en el teatro el tema de la edad de ciertos personajes es un tema discutible, ¿no? Porque ya sea en el teatro como en la ópera también, sobre todo en los roles de bajo, a veces esperar hasta una edad demasiado avanzada le quita a los personajes, sobre todo mozartianos, una cierta, en francés, souplesse, una cierta delicadeza, una cierta, sí, algo que por ahí con los años puede llegar a perderse. Después hay que estudiar dramatúrgicamente bien qué edad puede llegar a tener un personaje, ¿no? En el caso de Sarastro no necesariamente tiene que ser un anciano, ¿no? Es un hombre de nuestra edad más o menos, ¿no? No creo que sea un anciano. Sí, después hay roles, por supuesto, no sé, el Gran Inquisidor, por ejemplo, de Don Carlo. Bueno, son roles especiales, el Commendatore, tal vez, del Don Giovanni. Son roles que sí que requieren, que se separan un poco del resto de los personajes de esas óperas. Entonces, por ahí está bueno esperar un poco. Y después tiene mucho que ver las características vocales de cada uno, porque yo tengo colegas bajos que son incluso más jóvenes que yo, que tienen ya voces muy maduras, colores bien oscuros, con la autoridad que requieren ciertos personajes, y creo que ellos lo pueden abordar. Creo que esa es la tarea por ahí más delicada de cada intérprete, que es buscar el rol que es más adecuado para las características que uno posee. Hablando de roles, has cantado a menudo Leporello, de Don Giovanni, de Mozart. Todos tenemos algo de Leporello, ¿no? Alguien Sí, que por no quiere supuesto. trabajar, que... Por supuesto, sí. Es el personaje por el cual el público entra en esa ópera, ¿no? En la cual la mayoría de los personajes, si quieres hablamos un poco de esta ópera, porque siempre termino hablando de Don Giovanni, que es una de mis óperas favoritas. Hay mucha tela para cortar ahí, pero sin duda Leporello, tal vez Zerlina, al mismo nivel que él, son los personajes por los cuales el público entra dentro de esta ópera tan compleja, tan misteriosa, tan rara en su manera también de ser construida. Los personajes tienen muchas contradicciones, no se sabe qué quiere Doñana, no se sabe qué quiere bien Don Juan, tampoco entendemos muy bien a dónde va Don Octavio. Todos estos aristócratas parecen perdidos en una nebulosa entre la contradicción del deseo y el deber, el rol que juegan en esas sociedades. En cambio, Leporello, desde que se abre el telón, nos dice: tengo hambre, estoy cansado. Justamente es muy humano en ese sentido, ¿no? Creo que todos los personajes pueden llegar a tener rasgos humanos, pero pocos tan humanos como Leporello o Zerlina, ¿no? También. Desde entonces has hecho una carrera internacional brillante, has cantado en muchos lugares, en Zúrich, en la ópera de Zúrich sobre todo, mucho, pero no dejas de lado ni el concierto, has cantado con grandes maestros, y ni la música argentina, el tango. ¿Cómo nace la idea de ese disco Anclado en París de tango? Es un disco consecuencia puedo decir, de una amistad que comparto con los guitarristas estos maravillosos que me acompañan en el disco: Rudy Flores, Tomás Bordalejo y Diego Trossmann. Han estado casi todos aquí con nosotros. Sí, seguro, porque somos Grandes, todos grandes músicos. exiliados. Hemos estado, algunos ya se han vuelto, algunos ya no viven más en París, pero todos hemos compartido mucho tiempo acá en París. Muchas peñas, muchas milongas, muchos momentos compartidos de música, de tango, a lo largo de los años, porque la verdad hace ya más o menos unos 7, 8 años que nos frecuentamos, y que también empezamos a construir un repertorio. Había una evidencia en el momento que tuve la oportunidad de hablar con el sello discográfico Audax Records, con los que estoy trabajando desde hace unos años. La posibilidad de grabar un disco de tango, el repertorio ya estaba presentado, digamos. Entonces, gracias a esta amistad, a estos encuentros, a estos conciertos también que hemos hecho durante todos estos años con este grupo de músicos, entonces el disco fue verdaderamente consecuencia de este trabajo y de esta amistad, sobre todo, ¿no? Es tango de cámara, ¿no? Sí, porque elegimos de alguna forma, a diferencia del video que veíamos hace un rato del Proms con orquesta, decidimos ir a un formato más íntimo, tal vez si se puede decir más histórico en el sentido del origen del tango cantado.
acompañado por guitarras, ¿no? La mayoría de los cantores de tango, incluso los cantores de orquesta, han siempre querido ir al formato de guitarra, porque la guitarra es un instrumento que se fusiona muy bien con la voz, digamos, ¿no? La guitarra pareciera construida, hecha para acompañar el canto, ¿no? He visto en alguna foto que tocas la guitarra también, ¿eh? Sí, sí, también, pero no lo hago enfrente de mis compañeros porque son demasiado buenos, me da vergüenza, pero sí. Hablando de este concierto de los Proms que estábamos viendo en las imágenes, es la primera vez, me decías, que se toca tango en los Proms. Que se cantaba al menos, sí, porque creo que seguramente Astor Piazzolla debe haber sido tocado en el Proms, pero sí, era la primera vez, esto me lo hicieron saber, era la primera vez que se cantaba un tango en el Proms. ¿Qué se siente en ese Royal Albert Hall, con ese público tan ecléctico? Sí. La gente se lleva la comida, ¿no? Sí, no, es increíble, lleno siempre, agotadas las entradas, para todos los conciertos, ¿no? Sí, es un público, la verdad, delicioso, súper cálido, había muchísimos argentinos. Fue la verdad una experiencia inolvidable, nada, desde llegar a ese lugar emblemático donde han tocado los Beatles, Frank Sinatra, estaban las fotos en los pasillos, ¿no? De Sinatra, Increíble. los Beatles, bueno, nada. O sea, Y Nahuel Di Pierra, por supuesto. no, bueno, no, mucho más inapercibible. Volviendo a la ópera de Nahuel de Cavalli, que estrenas el lunes ahí en la Ópera Comique, ¿cómo ha sido el trabajo con la puesta en escena? La dirección musical la debes a Rafael Pichon y la puesta en escena es de Valérie Lesort y Christian Eck. ¿Qué tal el trabajo con ellos? Bien, muy bien. Hemos trabajado... Es un trabajo hercúleo, porque tú haces Sí, el papel de Hércules. Sí. Interpretando este papel de Hércules, papel muy divertido, muy interesante, que muestra... Lo hemos construido como una especie de ciclotímico que va desde un personaje tal vez un poco brutal en sus maneras, acostumbrado a forzar ciertas situaciones, porque bueno, es lo que por ahí más fácil le sale. Sobre todo las situaciones amorosas, porque acá está bastante centrado el argumento de la ópera en sus últimos días, digamos, en los que ya casado con Deianira, él desea el amor de Iole, de otra mujer, entonces está un poco ese debate entre varias mujeres en la ópera, incluso algunas diosas como Venus. Entonces el personaje un poco que oscila entre la brutalidad y también es como un niño enamorado al mismo tiempo. Por supuesto. Entonces hemos trabajado tanto con Valérie como con Cristian un poco en esa contradicción. Pero el trabajo de ellos más que nada fuerte es visual, ¿no? Porque es una gran ópera de máquina, ¿no? De mucho efecto, que así fue concebida en su creación. Nahuel, los cantantes criticáis muy a menudo a los directores de escena. Me estabas diciendo que vas a dirigir alguna ópera como director de escena. Sí, yo la verdad que me he mantenido siempre en defensa de los tiendo siempre a defenderlos, ¿no? A los directores de escena, porque no es una tarea fácil, sobre todo si se viene por ahí de mundos que no tienen relación directa con la ópera, como puede llegar a ser el cine o las artes plásticas. El teatro por ahí sí está un poco más cercano a la ópera. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día se están buscando nuevas formas, y en esas nuevas formas se invita a personas que por ahí no han tenido nunca contacto con la ópera a dirigir una ópera. Y esto a veces puede traer algún problema o puede al menos ralentizar un poco el proceso, ¿no? Porque bueno, el lenguaje no es el mismo. No podemos decir que la ópera es igual que el teatro, tampoco podemos tratarlo de la misma forma, ¿no? En el teatro no hay tiempo. Una palabra puede durar lo que el actor decida. En la ópera esto no pasa. En la ópera el tiempo ya fue pensado, ya fue soñado por el compositor. Entonces hay un ritmo desde ya que está impuesto. Entonces hay que encontrar la acción dramática, hay que encontrar el texto a partir de la música. Y esto hay muchísimos directores de escena que lo incorporan muy fácilmente y que se nutren de esto, de la música, y la utilizan en favor del discurso teatral.
Y por ahí otros que tienen un poco más de problemas a asimilarlo, ¿no? Sobre todo con lenguajes musicales más complejos, como pueden llegar a ser el barroco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Seguro que los cantantes que vas a dirigir te van a escuchar con más atención sabiendo que eres cantante, ¿no? No lo sé todavía, no lo sé. Tengo todavía mis reservas de cómo van a tomar ciertos colegas esta aventura en la cual estoy empezando a volcarme con varios proyectos que están un poco dando vueltas, pero concretamente con la puesta en espacio, le llaman así porque no va a ser una puesta en escena de los conciertos que vamos a realizar con Rafael Pillón y el ensemble Pygmalion, de la presentación de un disco que grabamos dedicado a la música de Mozart, compuesta al previo encuentro que Mozart tiene con Da Ponte. Hubo 4 años entre Rapto en el Serrallo y Bodas de Fígaro, en los que Mozart estaba buscando primero un libretista que pudiera realmente colmar sus expectativas dramáticas y al mismo tiempo él buscando nuevas formas de escribir música teatral. Entonces encontramos óperas inacabadas de ese periodo como Los Pozos del Uso, La Oca del Cairo, un sinfín de arias de concierto que él escribió también para que se incluían en óperas de otros compositores a pedido de ciertos cantantes. Entonces hay un montón de material con el cual pudimos construir este disco. Pudo construir Rafael, que fue el de la idea. Y ahora en la presentación de los discos me invitó a hacer una puesta en escena, a encontrar una dramaturgia que pudiera unir todos estos conjuntos, estas áreas. Y lo estoy desarrollando junto con Violeta Zamudio, que es mi esposa, y aparte colaboramos juntos. Ella es directora de escena desde siempre y hemos siempre estado muy, muy juntos en todo lo que tiene que ver con la concepción de espectáculos. Y ahora estamos trabajando juntos en este proyecto y muy contento, con mucha expectativa. ¿Para cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? Esto arranca a mediados de diciembre. Vamos a hacer una gira, van a ser 8 conciertos. Nos presentamos el 17 de diciembre en la Philharmonie de París, en el Auditorio de Bordeaux. No recuerdo bien las fechas, pero realmente son muy pegadas unas con otras. Pero vamos a hacer un poco las grandes salas de concierto de Francia, lo cual nos tiene ahí con mucha expectativa. En fin, esperemos que tengas tanto éxito como cantante, como director de Muchas escena. gracias. Pues ya lo saben, tienen una cita el lunes en la Ópera Comique, donde se estrena la ópera de Francesco Cavalli, Hércules enamorado, con Nahuel Di Pietro en el rol principal. Y si no pueden venir, también les queda el disco de tango, Anclao en París, que sale al mercado el 8 de noviembre. Y nos vamos a marchar con la voz de Nahuel Di Pietro, cantando naturalmente el Leporello del Don Juan de Mozart. Muchísimas gracias, Nahuel, por haber estado Gracias a ti, Jordi, un placer como siempre. Un gusto. Permíteme también que dé las gracias a nuestros queridos compañeros técnicos que Por supuesto. han asegurado la realización del programa, y a ustedes enviarles un saludo muy cordial y les convocamos para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. Delle belle chiamò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, in Spagna, ma in Spagna son già 1.300, 1.300, ma frequenza contadina, canoniere cittadino, ma contissima onesta, marchesani, principessi e pavagoni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1.300, 1.300.
Mille trionfa queste contadine, cavaliere cittadine, ma contesse, baronesse, marchesarie, principesse, e madonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma.